Imagínate llegar por primera vez a una casa en Estados Unidos. Todo parece diferente, las enchufes, los interruptores, los carros en la acera. Pero hay algo que no ves y que tu cerebro tarda un momento en registrar. Subes al techo buscando algo que toda tu vida estuvo ahí, en cada casa de tu colonia, en casa de tu abuela, en el edificio de tu primer departamento. Y no está. No hay tinaco. No hay cisterna visible. No hay bomba de agua roncando en algún rincón. Solo cielo. Y sin embargo, abres la llave del baño y el agua sale. Fuerte. Constante. A cualquier hora del día o de la noche. Sin cortes, sin esperar, sin el ruido familiar de las tuberías llenándose. Y entonces llega la pregunta que nadie te supo responder de niño: ¿de dónde diablos sale esa agua? La respuesta no es sencilla. Y tiene mucho más que ver con historia, ingeniería y decisiones políticas tomadas hace más de 150 años que con cualquier otra cosa. Lo que vamos a descubrir hoy no es solo una curiosidad técnica. Es la historia de dos países que enfrentaron el mismo problema, el agua, y lo resolvieron de maneras radicalmente distintas. Una decisión que todavía hoy define cómo vive la gente, cómo funciona su infraestructura y qué tan vulnerable es cada sistema cuando algo falla. En México, el tinaco es casi un símbolo nacional. Ese tanque negro o azul que corona los techos no es un capricho ni un error de diseño urbano. Es la respuesta pragmática a un sistema que, en muchas ciudades y colonias, simplemente no garantiza presión constante ni suministro ininterrumpido. El agua llega del sistema municipal a una cisterna enterrada bajo el piso. Una bomba la empuja hacia arriba, al tinaco. Y desde ahí cae por gravedad hacia cada llave, cada regadera, cada WC. Es un sistema de 2 etapas que le da al hogar una reserva propia, una autonomía frente a los cortes y las fallas del sistema público. Funciona. Ha funcionado por décadas. Y para millones de familias mexicanas, ese tinaco lleno es sinónimo de tranquilidad. Pero en Estados Unidos ese sistema nunca existió. Y la razón empieza mucho antes de lo que imaginas. Empieza en Boston, en el año 1652, cuando se construyó el primer sistema de distribución de agua por tuberías en todo el continente americano. Eran troncos de árboles huecos usados como ductos primitivos. Rudimentario, sí. Pero era el primer intento de llevar agua de manera organizada a una comunidad urbana. Ese momento plantó una semilla que cambiaría para siempre la forma en que ese país pensaría el agua, no como algo que cada familia debe almacenar, sino como un servicio que debe llegar solo, siempre, sin falla. Esa idea, sencilla pero revolucionaria, es la que explica por qué hoy en día puedes abrir una llave en Los Ángeles, en Chicago o en Houston a las 3 de la madrugada y el agua sale exactamente igual que al mediodía. Sin tinaco. Sin bomba. Sin cisterna. Solo presión. Solo infraestructura. Solo una decisión tomada hace siglos que todavía sostiene la vida cotidiana de 330 millones de personas. El verdadero punto de quiebre llegó en 1842. Ese año, la ciudad de Nueva York inauguró el acueducto de Croton, una obra que en su momento fue considerada una de las maravillas de la ingeniería moderna. Un canal de 41 kilómetros que traía agua limpia desde el río Croton, al norte del estado, directamente hasta el corazón de la ciudad. No era solo un logro técnico. Era una declaración de intenciones. Nueva York le estaba diciendo al mundo que el agua no era un privilegio ni una responsabilidad individual. Era un derecho colectivo, y el Estado tenía la obligación de garantizarlo. Lo que hizo al acueducto de Croton verdaderamente revolucionario no fue solo la distancia que recorría el agua. Fue la presión con la que llegaba. Gracias a un sistema de desniveles calculados con precisión, el agua entraba a la ciudad con suficiente fuerza para subir sola hasta el 3er y 4er piso de los edificios. Sin bombas en cada casa. Sin tanques individuales. Sin ningún esfuerzo por parte del usuario. El agua simplemente llegaba. Y esa experiencia, ese momento en que miles de neoyorquinos abrieron una llave por primera vez y sintieron el chorro constante, cambió para siempre la expectativa de lo que debía ser el agua en una ciudad moderna. Pero la presión tiene un enemigo natural, la variación del consumo. A las 6 de la mañana, cuando medio Nueva York se despierta al mismo tiempo y abre la regadera, la demanda se dispara. A las 3 de la madrugada, cuando la ciudad duerme, la demanda cae casi a cero. Si las bombas trabajan siempre a la misma velocidad, la presión sube y baja como marea. Las tuberías se estresan.
Las llaves escupen agua a chorros o gotean apenas. El sistema se vuelve impredecible. La solución fue elegante y visible hasta el día de hoy: las torres de agua. Esas estructuras metálicas que se elevan sobre los techos de los edificios en Manhattan, en Brooklyn, en Chicago, en Boston, no son decorativas ni obsoletas. Son el corazón del sistema. Durante las horas de bajo consumo, las bombas llenan estas torres. Durante las horas pico, las torres liberan su agua por gravedad, compensando la demanda sin sobrecargar la red. Una sola torre puede abastecer a más de 10.000 hogares al mismo tiempo. Nueva York tiene más de 12.000 torres distribuidas por toda la ciudad. Chicago supera las 8.000. Son, en esencia, tinacos comunitarios. Enormes, elevados, compartidos. Y funcionan exactamente bajo el mismo principio que el tinaco mexicano: la gravedad hace el trabajo. La diferencia está en la escala. En México, cada familia administra su propio depósito. En Estados Unidos, una infraestructura centralizada administra el depósito de todos. Y esa diferencia de escala lo cambia todo: los costos de mantenimiento se distribuyen, la calidad del agua se controla desde un solo punto. Y el usuario final no necesita pensar nunca en de dónde viene el agua ni cuánta le queda. Simplemente abre la llave. Y ya. Lo que parece magia es en realidad matemática, física e historia. Es el resultado de decisiones tomadas cuando las ciudades americanas todavía eran jóvenes y sus planificadores tuvieron la oportunidad y la visión de diseñar la infraestructura correcta desde el principio. Una oportunidad que no todas las ciudades del mundo tuvieron. Y cuyas consecuencias se sienten hasta hoy en cada llave, en cada ducha, en cada vaso de agua que se sirve sin pensarlo dos veces. Hay una pregunta que siempre surge cuando se explica este sistema: ¿y por qué México no hizo lo mismo? La respuesta es incómoda pero honesta. No es una cuestión de capacidad ni de inteligencia. Es una cuestión de timing, de recursos y de cómo creció cada país. Las grandes ciudades americanas, Nueva York, Boston, Chicago, se expandieron de manera acelerada durante el siglo XIX en un momento en que el gobierno federal y los gobiernos locales tenían tanto la voluntad política como el capital para invertir en infraestructura desde cero. El agua fue parte del plano original. Se diseñó junto con las calles, junto con los edificios, junto con los sistemas de drenaje. En México, el crecimiento urbano fue diferente. Más orgánico. Más desigual. Muchas colonias y barrios surgieron antes de que la infraestructura llegara, no al revés. Las familias construyeron sus casas y el agua llegó después, cuando llegó, con la presión que alcanzó. En ese contexto, el tinaco no fue una elección. Fue una necesidad. Una solución local a un problema que el sistema público no podía resolver por completo. Y funcionó tan bien que se volvió cultura, parte del paisaje, parte de la identidad urbana de un país entero. Pero hay otra razón por la que Estados Unidos construyó su sistema de la manera en que lo hizo. Una razón que tiene que ver con algo tan simple como el frío. Gran parte del territorio americano experimenta inviernos brutales. Temperaturas de -20, -30 grados centígrados en ciudades como Minneapolis, Detroit o Chicago. Un tinaco en el techo, en esas condiciones, no duraría ni una semana. El agua se congelaría, el plástico se fractura, las tuberías reventarían. El sistema colapsaría con las primeras nevadas de octubre. Por eso toda la infraestructura hídrica americana se construyó bajo tierra. Las tuberías principales viajan enterradas a profundidades de entre 1,5 metros y 2 metros, por debajo de la línea de congelamiento del suelo. Las plantas de tratamiento están protegidas. Las torres de agua tienen sistemas de calefacción internos que mantienen el líquido en estado líquido incluso cuando el exterior parece Siberia. Es una ingeniería pensada para sobrevivir al clima, no para ignorarlo. Y luego está la escala del gasto. Construir y mantener este sistema no fue barato. Solo la ciudad de Nueva York tiene más de 10.000 kilómetros de tuberías de agua potable bajo sus calles. 10.000 kilómetros. Una red que si se pusiera en línea recta llegaría de la Ciudad de México a Buenos Aires y todavía sobrarían kilómetros. Esa infraestructura representa décadas de inversión pública sostenida, miles de millones de dólares, generaciones de ingenieros, trabajadores y funcionarios que entendieron que el agua no era un gasto sino una inversión en la productividad, la salud y la estabilidad de toda una nación.
El resultado es un sistema que hoy opera con una presión estándar de entre 45 y 80 libras por pulgada cuadrada, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una presión tan constante y confiable que los fabricantes de electrodomésticos en Estados Unidos diseñan sus lavadoras, sus lavavajillas y sus calentadores de agua asumiendo que esa presión siempre va a estar ahí. No hay bomba de refuerzo. No hay tanque de precarga. Solo agua. Siempre. A la presión correcta. En cualquier momento. Hablar del agua en Estados Unidos sin hablar del control de calidad sería contar solo la mitad de la historia. Porque no se trata únicamente de que el agua llegue. Se trata de que llegue limpia. Y en ese punto, el sistema americano tiene una arquitectura de vigilancia que roza lo obsesivo, en el mejor sentido posible. Distribuidos a lo largo de toda la red hídrica, desde las plantas de tratamiento hasta las conexiones domiciliarias, existen miles de sensores electrónicos que monitorean el agua en tiempo real. Miden presión, temperatura, nivel de cloro, pH, turbidez y presencia de contaminantes. Si una tubería se rompe a 3 kilómetros de distancia, el sistema lo detecta en menos de 30 segundos. Si hay una caída anómala de presión en un sector, las alarmas se activan automáticamente y los operadores redirigen el flujo desde otro punto de la red. El agua nunca se detiene. El sistema nunca duerme. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, exige que cada sistema municipal de agua realice más de 100.000 pruebas de calidad al año. 100.000. Eso equivale a más de 270 pruebas cada día, sin descanso, sin excepción. Cada muestra se analiza en busca de bacterias, metales pesados, compuestos orgánicos, residuos de pesticidas y decenas de otros parámetros. Y los resultados son públicos. Cualquier ciudadano puede consultar en línea el reporte de calidad del agua de su ciudad, su colonia, incluso su calle. Ese nivel de transparencia tiene un efecto profundo en la cultura del agua. En Estados Unidos, beber agua directamente de la llave es completamente normal. No hay dudas, no hay filtros adicionales, no hay garrafones de 20 litros en la cocina. El agua de la llave es agua potable, certificada, monitoreada, garantizada. Para un mexicano que creció comprando agua embotellada porque la del tinaco no era del todo confiable, esto puede parecer casi increíble. Y sin embargo, el sistema no es perfecto. Tiene una herida abierta que lleva décadas sangrando y que el gobierno americano apenas ahora está intentando cerrar. Esa herida se llama plomo. Durante gran parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, las tuberías de conexión domiciliaria, esos tramos finales que van desde la tubería principal de la calle hasta el interior de cada casa, se fabricaban de plomo. Era el material más barato, más fácil de doblar y de soldar. Nadie sabía entonces, o nadie quería saber, lo que el plomo le hace al cuerpo humano. Hoy se sabe con certeza que la exposición al plomo causa daño neurológico irreversible, especialmente en niños. Afecta el desarrollo cognitivo, reduce el coeficiente intelectual, genera problemas de conducta y aprendizaje que duran toda la vida. Y durante décadas, millones de hogares americanos bebieron agua que pasaba por tuberías de plomo antes de llegar al vaso. La crisis de Flint, Michigan, en 2014, donde el agua contaminada con plomo afectó a miles de niños, no fue una anomalía. Fue el momento en que el problema salió a la luz de manera imposible de ignorar. La respuesta del gobierno federal fue tardía pero contundente. 15.000 millones de dólares asignados para reemplazar todas las tuberías de plomo que aún quedan en el país. Se estima que todavía existen más de 9 millones de conexiones de plomo activas. Ciudades como Newark, en Nueva Jersey, ya reemplazaron más de 23.000 conexiones en solo 2 años. Milwaukee está en proceso de cambiar 70.000. Es una operación quirúrgica masiva, invisible para la mayoría de los ciudadanos, que ocurre bajo las calles mientras la vida sigue arriba. Y entonces llegamos a la pregunta que late debajo de todo lo que hemos contado. ¿Cuál sistema es mejor? ¿El tinaco mexicano o la red presurizada americana? La respuesta, como casi siempre ocurre con las preguntas que parecen simples, es más complicada de lo que parece. El sistema americano es, en condiciones normales, extraordinariamente superior en términos de comodidad, presión, calidad y escala. No hay comparación posible entre abrir una llave en Manhattan y abrir una llave en una colonia popular de cualquier ciudad mexicana donde el agua llega 2 horas al día si el tinaco está lleno y la bomba no falló.
La inversión acumulada de 150 años de infraestructura centralizada produce una experiencia de usuario que es, sencillamente, otra categoría. Pero hay un factor que los planificadores americanos raramente consideran y que el Tinaco resuelve de manera silenciosa y brillante: la resiliencia ante la falla. Cuando un huracán, un terremoto o una tormenta de nieve masiva corta el suministro eléctrico en una ciudad americana, las bombas de las plantas de tratamiento se detienen. Las torres de agua agotan su reserva en horas. Y entonces millones de personas se quedan sin agua. Sin una gota. Sin alternativa. En Texas, durante la tormenta de invierno de 2021, millones de hogares perdieron el acceso al agua durante días. Semanas en algunos casos. No había tinaco. No había reserva individual. Solo tuberías vacías y llaves que no respondían. En una casa mexicana con tinaco lleno, ese mismo corte eléctrico no interrumpe el suministro de agua de manera inmediata. El tinaco tiene reserva. La gravedad sigue funcionando sin electricidad. El sistema individual, aparentemente primitivo, demuestra una resiliencia que el sistema centralizado y sofisticado no puede igualar cuando las condiciones extremas lo ponen a prueba. Eso no significa que México tenga el mejor sistema. Significa que cada solución carga con las condiciones del lugar donde nació. El tinaco nació de la necesidad y se convirtió en fortaleza. La red presurizada nació de la visión y se convirtió en dependencia. Ninguna es perfecta. Ambas reflejan la historia, el clima, los recursos y las prioridades de cada nación. Lo verdaderamente fascinante es esto: en un mundo que enfrenta sequías cada vez más severas, cortes de energía más frecuentes y una infraestructura envejecida bajo la presión del cambio climático. La pregunta ya no es cuál sistema es más moderno. La pregunta es cuál sistema sobrevive mejor cuando todo falla. Y la respuesta, inesperada, incómoda y poderosa, podría ser ese tanque negro en el techo que durante años consideramos un símbolo de lo que nos faltaba, cuando en realidad siempre fue un símbolo de lo que ya teníamos. El tinaco no es atraso. Es autonomía. Y en el siglo que viene, la autonomía puede valer más que cualquier red de 10.000 kilómetros de tuberías bajo el asfalto.